Así es que pues espero que me tengan paciencia y espero que el misterio de la noche oscura los mantenga así como atentos y que podamos disfrutar de la reflexión del día de hoy. Bueno, pues como muchos de ustedes recordarán, los jueves generalmente tenemos una sesión de meditación y en la segunda parte de la noche tenemos una charla, y nuestras charlas siempre tienen que ver con algún tema que estamos explorando, y ese tema lo vamos explorando como de poquito a poco, ¿no? De tal manera que vamos viendo las sesiones de los jueves como a manera de series, ¿no? Vemos una serie a lo largo de 3 meses en donde estamos explorando un tema en particular, ¿sí? El tema que estamos explorando en este momento, ya desde hace algunas semanas, es un tema muy interesante que se conoce como los 7 factores de la iluminación. Es una enseñanza bien bonita que nos habla de 7 estados mentales o de 7 cualidades, digamos, que se engarzan unas con otras para ir llevándonos a la iluminación. Los 7 factores de la iluminación. El título de nuestra serie es ¿de qué está hecha la iluminación? A mí me gustó este título precisamente porque estos 7 factores o estos 7 componentes de los que estamos hablando podríamos decir que son cualidades de la mente iluminada y a la vez son cualidades que se cultivan para alcanzar la iluminación. Entonces, de esto está hecha la iluminación, de esto está hecha en términos del proceso de alcanzar la iluminación, pero también en términos de en qué consiste la meta, en qué consiste la mente iluminada, ¿sí? Entonces, esta es la serie, ¿de qué está hecha la iluminación? Esta enseñanza, los 7 factores de la iluminación, en sánscrito se dice Sapta Bodhyangas. Sapta significa 7, Bodhyangas se traduce generalmente como los factores de la iluminación. La palabra bodh viene del vocablo bodhi, que significa despertar. De ahí viene de hecho la palabra Buda, el despierto, ¿verdad? Bodh, despertar. Yangas, la palabra yanga, o viene realmente del sánscrito anga, es tal cual factor o elemento, componente, ¿sí? Entonces los 7 bodhyangas son los 7 factores o los 7 componentes de la iluminación. Y ellos son, se los voy a decir, nada más para que ahorita los vamos a recorrer brevemente. El primero es la atención plena. El segundo es la investigación de los estados mentales, o también le llamamos sabio discernimiento. El siguiente es la energía. Después, alegría. Luego, tranquilidad. Después, concentración. Y luego, ecuanimidad. El factor que nos toca hoy, ¿se acordarán cuál es? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es el que toca hoy? No, concentración. Samadhi, sí, Samadhi. ¿Quién dijo por allá Samadhi, verdad? Sí, nos toca Samadhi el día de hoy. Sí, concentración, conciencia, de alguna manera tiene que ver, ¿verdad? También está asociado. Hoy nos toca el sexto bodhyanga, concentración. Pero bueno, nada más para recordar un poquito de qué se trata, vamos a recorrerlos todos. Lo que es muy importante entender de los 7 bodhyangas es que de alguna manera están describiendo un proceso condicionado, un proceso de crecimiento en espiral hacia arriba, en donde cada uno de los factores, en la medida que se profundiza, permite que el otro factor comience a desplegarse. Entonces, por ejemplo, el primer factor del despertar es atención plena, ¿verdad? La atención plena, esta capacidad de estar presentes, de estar atentos, de estar en el momento presente, digamos, de una manera sin juicios, de una manera completamente abierta, completamente dispuesta a experimentar la experiencia, con este nivel de claridad y de presencia. Esa es la atención plena. En la medida en la que esa facultad se profundiza, se va convirtiendo cada vez más
en una mirada de discernimiento, en una mirada de sabiduría, que es el segundo factor de la iluminación, ¿no? Dhamma Vichaya, que también se traduce como la investigación de los estados mentales, la investigación de los dharmas. Y en la medida en la que se profundiza Dhamma Vichaya, se va convirtiendo en entusiasmo, se va convirtiendo en energía. Ese es el tercer factor de la iluminación. Y así sucesivamente, ¿no? Cada factor, en la medida en que se profundiza, empieza a fungir como una condición que permite el surgimiento del siguiente, ¿sí? Entonces, es un proceso de coproducción condicionada, es un proceso de esta enseñanza budista tan central que se conoce como Pratitya Samutpada, la coproducción condicionada, ¿sí? En donde cada uno de los elementos condiciona el surgimiento del siguiente. Entonces, esto es muy importante que tengamos presente, y dentro de un par de sesiones que tengamos, digamos, como el epílogo de esta serie, es en esa realidad en la que quiero que centremos nuestra reflexión. La reflexión de la coproducción condicionada que está detrás de este proceso, o bueno, que en realidad es este proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, a cada uno de los 7 factores de la iluminación le hemos estado dando un título especial. Por ejemplo, el 29 de abril tuvimos una charla que se llamó La magia de la atención plena. Entonces ahí estuvimos viendo atención plena, ¿verdad? El 27 de mayo tuvimos una que se llamó La alegría del despertar, Piti, ¿no? Alegría. Y bueno, la charla del día de hoy se llama La mente concentrada. La mente concentrada. ¿Cómo es la mente concentrada? ¿Qué hay detrás de esto que los budistas llamamos concentración? ¿De qué se trata la concentración? ¿Cómo se entiende en el budismo? ¿Y por qué es tan importante? Es un poquito de lo que quiero que hablemos hoy. Entonces, bueno, pues efectivamente comenzamos este recorrido de los 7 factores de la iluminación con la atención plena, que es el punto de partida de la práctica. Es una mente que atiende plenamente, que está consciente, y es esta capacidad de la mente humana de estar completamente presentes, ¿no? Como veíamos, en la medida en que se profundiza la atención plena, va surgiendo este sabio discernimiento que nos permite, desde la atención plena, podernos dar cuenta a profundidad de qué es lo que está sucediendo a cada momento, qué estados mentales son hábiles, qué estados mentales son torpes, para que a partir de ahí pueda surgir la energía necesaria para la práctica, el vigor para cultivar los estados mentales hábiles y para desechar o para no alimentar, erradicar incluso los estados mentales torpes. Entonces de ahí viene el tercer factor de la iluminación, la energía. De la energía, en la medida en que la energía se va, digamos, podríamos decir, se va enfocando, se va unificando, se va convirtiendo en un fluir de entusiasmo, ¿no? De intención en la misma dirección. Ese fluir de las energías en una misma dirección se va convirtiendo en una experiencia muy gozosa, de arrobamiento incluso. Y este es el cuarto factor de la iluminación, el arrobamiento o la alegría. Es la alegría del corazón que surge de una mente entrenada, que escucha y recibe el Dharma, la enseñanza, ¿no? Y obviamente el arrobamiento, como veíamos hace un par de sesiones, es una emoción, es una experiencia muy extática, digamos, muy burbujeante, de mucha ebullición, ¿no? Y esa energía, bueno, tarde o temprano, ese desparramarse de la energía, digamos, que surge en este arrobamiento, llega un momento en el que cesa y da pie a una gran tranquilidad, a una gran quietud. Y ese es el quinto factor de la iluminación, passaddhi, tranquilidad. También se le conoce como ligereza, serenidad, quietud, relajación.
Entonces, como consecuencia o como condición de la alegría, surge la tranquilidad, en donde de pronto todo se asienta, todo está en silencio, todo es fácil, cómodo, suave, ¿no? Y el corazón está en paz. Hay como que cesa el conflicto, cesa la angustia y hay una gran tranquilidad interior. Ahora, en la medida en que en la tranquilidad se profundiza, ahí es donde surge samadhi, la concentración, ¿sí? La palabra samadhi es la que generalmente se traduce como concentración o como absorción. Y este es el sexto factor de la iluminación. Entonces, es finalmente como, si lo vemos en términos del proceso de coproducción condicionada, es como esta tranquilidad de la mente, la tranquilidad de la mente que vemos en el quinto factor de la iluminación, esta quietud, este fluir de las energías en una misma dirección, de una forma serena. Se empieza a como concentrar la mente, se empieza casi como a sentar de una manera muy puntual en la experiencia de la absorción meditativa. La palabra samadhi muchas veces se traduce como absorción meditativa. Muchas veces se traduce también como la mente concentrada en un solo punto. Es una experiencia muy profunda, estable, de una gran estabilidad de la mente, una mente que está en paz. Entonces, esa es la traducción que se hace generalmente de la palabra samadhi: concentración, meditación, absorción meditativa, ¿sí? Fíjense que la palabra samadhi la encontramos primero entre uno de los 7 factores de la iluminación, esta enseñanza que estamos viendo ahorita, pero seguramente, si ustedes han estudiado un poquitito de budismo, seguramente se acordarán que una de las presentaciones clásicas de en qué consiste el budismo es en el camino óctuple, ¿verdad? El camino óctuple, seguramente ustedes lo han oído mencionar, ¿verdad? El camino óctuple, que es una de las primeras enseñanzas del Buda, en la que dijo, hay 8 aspectos de nuestra vida, de nuestra experiencia, en donde podemos buscar, digamos, el elevarnos, podemos buscar la perfección, podemos buscar el que estos aspectos de nuestra experiencia se vayan profundizando y vayan alcanzando niveles cada vez más sutiles, más sublimes, podríamos decir, ¿no? Y los 8 factores, los 8 elementos del camino óctuple son precisamente la visión, la emoción, el habla, la acción, la subsistencia, el esfuerzo, la atención consciente y la concentración. La concentración. Y ahí se habla de samadhi. Samadhi. La concentración correcta o la concentración perfecta. Ese es el 8º elemento del camino óctuple, ¿verdad? Entonces, lo encontramos, samadhi, lo encontramos entre los 7 factores de la iluminación. También lo encontramos en el camino óctuple y también lo encontramos en el camino triple. Seguramente se acordarán que una formulación relativamente simplificada del camino óctuple es el camino triple. ¿Se acuerdan en qué consiste el camino triple? Ética. Meditación. Sabiduría, exactamente. Eso. ¡Bravo! Ética, meditación, sabiduría. Sila, samadhi, prajna. Entonces ahí vuelve a aparecer la palabra samadhi. Samadhi para referirnos a la meditación, ¿sí? Entonces aparece en el camino óctuple, aparece en el camino triple, aparece en los 7 factores de la iluminación. Y bueno, no hay ninguna duda, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en qué consiste la enseñanza budista, qué fue lo que el Buda realmente comunicó. Hace un par de días, martes, estaba yo estudiando en un grupo de estudio que tenemos los martes, que estamos dirigiendo Manjugita y yo.
y estábamos hablando de el budismo antiguo, ¿no? El budismo original. ¿Qué fue lo que realmente comunicó el Buda? Y bueno, es un poquito difícil saber, ¿verdad? Porque imagínense que el Buda vivió hace 2500 años. Durante 300 años su enseñanza se comunicó oralmente. Entonces, imagínense todo lo selectiva que fue esa transmisión, y además seguramente que se tergiversó la mitad de lo que dijo el pobre, ¿no? Total que después se escribió, y de lo que se escribió, pues nos ha llegado a nuestras fechas, seguramente con bastantes subtracciones y adiciones y deformaciones, ¿no? Pero en todo lo que sí podemos saber que el Buda transmitió, decía este escrito que estaba yo leyendo, seguro que el Buda transmitió que es importante practicar la ética. No hay duda, porque en tantas partes del Canon Pali se observa este énfasis diciendo, hay que tener cuidado con cómo hablamos, hay que tener cuidado con cómo actuamos, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos. Es muy insistente esa enseñanza, ¿no? Entonces, muy insistente la enseñanza de la ética. Muy insistente también, decía este escrito que leí, muy insistente la enseñanza de la importancia de la renuncia, de la importancia de tener un estilo de vida que apoye tu práctica, ¿no? Y otra cosa que sin duda enseñó el Buda fue la importancia de la meditación. Sin duda, ¿no? El Buda fue, antes de iluminarse incluso, fue parte de una tradición de meditadores, de una tradición contemplativa milenaria que venía de siglos atrás. Y el Buda, antes de iluminarse, recibió enseñanzas de meditación muy profundas y muy significativas, muy importantes, que fungieron como una condición fundamental para que alcanzara la iluminación, alcanzara la sabiduría, alcanzara el despertar, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que el Buda transmitió después es la meditación es el camino. Sí, la ética, por supuesto, pero la meditación es el camino. Entonces, samadhi lo encontramos en todos lados, en todas las formulaciones posibles de la tradición budista, encontramos que samadhi tiene un papel fundamental. Probablemente ya en las presentaciones más posteriores de la práctica budista que encontramos, por ejemplo, en la forma de las 6 perfecciones o las 10 perfecciones del Bodhisattva, las 6 paramitas o las 10 paramitas. La meditación también es una de las perfecciones, ¿no? La meditación, la práctica de la concentración es una de las 10 perfecciones también del Bodhisattva. Entonces, importantísima la meditación. En el caso de las paramitas, ahí no se le presenta como samadhi paramita, sino como dhyana paramita. Dhyana paramita, la palabra dhyana es otra de las palabras que se usa para traducir la palabra meditación, ¿no? Entonces, bueno, samadhi, meditación, concentración, dhyana, todas son palabras, ¿verdad?, un poquito sinónimos. Entonces, la meditación, la importancia de la meditación en el budismo radica en que finalmente la calidad de nuestro estado mental determina nuestra experiencia, ¿no? Las primeras palabras del Dhammapada, que es uno de los libros importantísimos del Canon Pali, dice: somos lo que pensamos. Todo lo que somos comienza con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo, ¿no? Esas palabras son importantísimas, importantísimas. Somos lo que pensamos. Con nuestro estado mental, con nuestro estado, digamos, con nuestra forma de lidiar, finalmente, ¿qué es el estado mental, verdad? Un estado mental tiene que ver casi como con un estado de ánimo, un estado emocional, una forma de lidiar con la experiencia, una manera de estar interpretando nuestra experiencia. Todo eso, ¿verdad?, es un estado mental. Eso determina la calidad de cómo va a ser nuestra vida, ¿no?
como siguen estas palabras del Dhammapada, habla y actúa con una mente impura y el sufrimiento te seguirá como la carreta sigue al buey ensimismado. Habla y actúa con una mente pura y la alegría te seguirá como tu propia sombra inseparable. Entonces depende de cómo hables, depende de cómo actúes, depende de qué cosas haya en tu estado mental. Tu experiencia va a ser o de sufrimiento o de gozo, ¿no? Entonces, efectivamente, la meditación, la importancia de la meditación en el budismo radica en este reconocimiento de que nuestro estado mental determina nuestra experiencia. Si nuestra experiencia va a ser gozosa, o va a ser de sufrimiento, o va a ser tormentosa, o va a ser de éxtasis, o va a ser... ¿Cómo es nuestra experiencia? Eso lo determina nuestro estado mental. Y nuestro estado mental no es algo que simplemente experimentamos como que al azar, ¿no? Los estados mentales los cultivamos activamente. No surgen por azares del destino. Los creamos con nuestra propia voluntad. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de nuestra propia injerencia sobre nuestro estado mental. Pero el énfasis en la meditación, en la práctica budista, tiene que ver con reconocer que somos capaces de tener injerencia sobre nuestra propia mente. Somos capaces de cultivar activamente estados mentales. Y entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un silloncito así, muy rico, muy cómodo, ¿no? Nos acomodamos, cerramos los ojos y nos dedicamos 40 minutos, 50 minutos, media hora a cultivar un estado mental particular. Así, voy a hacer esto con mi mente, voy a hacer esto con mi mente. Ay, es que ya me dio un calambre en una pierna. ¿Cómo se nota que no estaba yo preparada para Samadhi el día de hoy? Voy a hacer esto con mi mente, voy a cultivar claridad, voy a cultivar foco, voy a cultivar estar presente, voy a cultivar atención. O también lo que hacemos cuando cultivamos estados mentales positivos, ¿no? Voy a cultivar bondad, voy a cultivar compasión, voy a encender en mi corazón la llama del amor incondicional. Y nos sentamos a hacer eso en meditación. Imagínense, qué gran descubrimiento, ¿no? De la tradición meditativa del mundo, el descubrir que podemos hacer eso con nuestros estados mentales. No nada más somos víctimas del ir y venir de nuestra mente, aunque la mayor parte del tiempo así se siente, ¿verdad? Como que no tienes ningún control sobre lo que pasa ahí adentro, ¿no? Pero la idea de la práctica meditativa es entrenar a tu mente a tener injerencia sobre cómo la diriges, qué haces con ella, cómo respondes, cómo te plantas ante la vida, digamos, ¿verdad? Porque de eso tiene que ver, con eso tiene que ver la meditación. Entonces, bueno, ese es el énfasis de la meditación en el budismo. Por eso tan central es su presencia en la práctica budista. Bueno, fíjense, la palabra samadhi, sam, ese prefijo sam en sánscrito significa completo, integral, ¿no? Y la palabra adi muchas veces se traduce como absorción mental. Entonces, samadhi es una absorción completa, ¿no? Una absorción completa. Y esto nos lleva a la experiencia, digamos, de cómo es la concentración, cómo es la mente cuando se concentra. Porque muchas veces sí todos sabemos lo que es la mente cuando pone atención, ¿verdad? A ver, pon atención en lo que estás haciendo, te dicen en la escuela, ¿no? Pon atención en lo que estás haciendo. Entonces pones atención. Pero cuando esa atención se intensifica, cuando esa atención se convierte en una especie como de que te vuelcas
te vuelcas sobre aquello que estás haciendo. Entonces te concentras, te absorbes en aquello que estás haciendo, ¿sí? Y puede suceder fuera de la meditación, por supuesto, ¿no? No sé, por ejemplo, si alguno de ustedes hace algún tipo de trabajo manual, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo iba en la secundaria, estaba yo en el taller de decoración. Y en el taller de decoración hacíamos de pronto trabajos manuales. Y de pronto los trabajos manuales, ya saben, algún trabajo de papel maché o de plastilina, que ahí estás de pronto, sí, poniendo atención, pero de pronto te absorbes en eso que estás haciendo, ¿no? Tocan el timbre y ni te enteraste, ¿no? Cae un aguacero y ni te enteraste, porque tú estás completamente absorta en darle vueltitas a tu plastilina y en acomodarle el dedito, y ahí estás completamente absorta, ¿no? Bueno, eso sucede también en meditación. Sí, ahorita que estuvimos haciendo la práctica de atención plena a la respiración y nos estuvo llevando Kemarati a través de ir enfocando la mente en la respiración. Y lo que estás haciendo con esa práctica es invitar a la mente a que se absorba en la respiración, a que se dedique completamente, a que se entregue completamente, a simplemente estar ahí con la respiración. Va y viene, va y viene, y nada más, ¿no? Y eso te puede llevar a la experiencia de absorción meditativa, que son las que se conocen como las dhyanas. La palabra dhyana se escribe con D, después H, Y, dhyana. Y dhyana muchas veces se traduce como absorción, absorción meditativa, o concentración. Y se dice que hay 4 niveles de dhyana, 4 absorciones meditativas, 4 tipos de dhyana. La primera dhyana es un nivel de absorción meditativa en donde básicamente empieza a haber una especie de flujo unidireccional de la atención. La atención está puesta ahí en una cosa, y la intención o el interés, o podríamos decir la energía, está fluyendo en esa dirección. Toda esa energía se integra, todo tu ser está involucrado en eso, ¿no? La primera dhyana puede ir acompañada, por ejemplo, justamente de mucho arrobamiento, de mucho gozo, de un pensamiento que está dirigido, que está sostenido sobre el objeto de la meditación, ¿no? Esos son los factores de dhyana. De hecho, se dice que hay 5 factores, 5 elementos que surgen y de los cuales está compuesta la primera dhyana. El primero es un pensamiento inicial que se dirige hacia el foco de la meditación, hacia el objeto de la meditación. El segundo es un pensamiento sostenido. El pensamiento se mantiene, ahí está, continuo, ¿no? Después hay arrobamiento, después hay gozo y además hay esta concentración o enfoque en un solo punto. Esos 5 elementos surgen en la primera dhyana. Después, si la primera dhyana se profundiza y se profundiza y se profundiza, entramos al espacio de la segunda dhyana. En la segunda dhyana, el pensamiento cede, ya no hay pensamiento, ya no hay conceptos, ya no hay palabras. Incluso ya el burbujeo del arrobamiento ya cesó. Simplemente queda una especie de un gozo tranquilo, una inspiración que se siente que viene como de las profundidades, ¿no? Una mayor quietud y silencio, ¿no? En la tercera dhyana se profundiza todavía más ese silencio y viene una profunda calma. Ya no nada más, ya no hay pensamiento conceptual, sino incluso los sentidos se retraen. Entonces, por ejemplo, efectivamente ahí es cuando sucede que tocan el timbre y no te enteras porque ya no estás oyendo, ¿no? Ya las sensaciones de tu cuerpo incluso han cedido por completo, pasan a segundo plano por completo y lo que hay es simplemente la serenidad de la mente.
Y la cuarta dhyana es un nivel todavía más profundo que se asocia mucho con la ecuanimidad. La semana que entra vamos a hablar de ecuanimidad, que es el séptimo factor de la iluminación. Y la ecuanimidad y la cuarta dhyana ahí como que se tocan, ¿no? La cuarta dhyana es justamente esta sensación de absoluto equilibrio en donde no hay nada externo que pueda afectarte, esta quietud, estabilidad, imperturbabilidad que se puede sentir de pronto en meditación y que también llevada a su nivel, digamos, trascendental, esta ecuanimidad es equivalente con la iluminación, es la iluminación, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunas de las asociaciones de la palabra samadhi con el tema de la absorción meditativa, ¿no? O los dhyanas. Ahora, fíjense que nuestro maestro Sangharakshita habla de que samadhi muchas veces se traduce como una concentración de la mente en un solo punto. Y por ejemplo, cuando hicimos la cuarta etapa de la atención plena a la respiración, nos decía Kemarati, ¿no? Pon atención en ese punto en donde el aire entra al cuerpo. Aquí, ¿no? Aquí alrededor de las fosas nasales, alrededor del labio superior. A veces, si no te es muy fácil ubicar ese punto, puedes ubicar algún otro, ¿no? Por ejemplo, la barriguita. Cómo se siente el ir y venir del aire, aquí en el abdomen, ¿no? O aquí en el pecho. Entonces puedes ubicar un punto. En la técnica meditativa se te invita a que escojas un punto en la cuarta etapa de la práctica, ¿no? Y que ahí enfoques, agudices la atención. Un poquito como si agarraras el microscopio. No sé si ustedes se acuerdan cómo son los microscopios, ¿verdad? Tienen un objetivo, que es el objetivo de 10 por, en donde tú ves a la celulita que está ahí, la ves así como más desde arriba, ¿no? Pero puedes cambiar el objetivo a 40 por o incluso 100 por. O sea que mucho más de cerca, ¿sí? Entonces, en la cuarta etapa de la práctica de atención plena a la respiración, es como cambiar el objetivo a 100 por, ¿no? Vámonos mucho más de cerca a ver la respiración ahí, en un punto, ahí. ¿Y qué es lo que está invitando? Estamos invitando justamente a que entremos en dhyana, a que entremos en absorción meditativa, a que entremos en samadhi, a través de concentrarte en un solo punto. Ahora, no es una concentración así como quien está fijando de manera forzada la atención en algo, ¿no? Esa fijación de la mente o esa concentración de la mente en un solo punto no tiene que ser una cosa como forzada, como digamos, que requiera un esfuerzo así como sufrido, digamos, ¿no? Como quien está resolviendo una ecuación de tercer grado. No sé cómo sea para ustedes resolver una ecuación de tercer grado, pero pues requiere esfuerzo, ¿verdad? Requiere así como de que se te quemen, así hasta se te queman los sesos, ¿no? Sale humito, ¿no? Pues ese tipo de esfuerzo, no es ese tipo de esfuerzo el que se requiere para esta concentración en un solo punto. Más bien, se requiere un tipo de armonización, dice nuestro maestro Sangharakshita. Se trata más bien como de armonizar todas las energías de la mente, ¿no? Cuando tenemos diferentes tonos, imagínense que nuestra mente está tocando diferentes notas, y está tocando el sol, y el si, y el do, y el re, y tiene toda esa especie de disonancia dentro de energías que están jalando para todos lados. Bueno, trata de armonizar las fuerzas de la mente para que todos toquen la misma nota,
todas las fuerzas toquen la misma nota, ¿no? Entonces armonizas lo que está pasando en la mente, y la mente tiene profundidades, desde las profundidades del inconsciente hasta las zonas más altas, más elevadas de la conciencia sublime y sutil, ¿no? Se trata de armonizar a todo lo largo de ese gran gradiente, digamos, o espectro de experiencias mentales. Armonizar desde las profundidades hasta las alturas. Armonizar desde lo inconsciente hasta lo consciente. Desde el yin hasta el yang, decía también Bhante, ¿no? Desde lo masculino hasta lo femenino, de alguna manera como uniendo los opuestos. No nada más en términos de unir los opuestos, sino más bien como de resolver los opuestos. De resolver los opuestos e integrarlos en una sola armonía uniforme y armónica, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, de esa armonía se trata, no es una concentración forzada, porque si nosotros tratamos de hacer eso en meditación, yo durante mis primeros años meditando, me acuerdo que me sentaba a meditar y terminaba yo con un dolor de cabeza. Me dolía la cabeza, ¿no? Y un buen día fui a hablar con Upeksha Mati, que era director del Centro Budista de la Ciudad de México en aquel entonces, y le dije, ay, Upeksha Mati, es que yo cada vez que me siento a meditar termino con un dolorón de cabeza. Y me dijo, a ver, pues cuéntame qué estás haciendo, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que llegábamos a la cuarta etapa de atención plena a la respiración, era así como, ¿no? Amarra la mente y ponla ahí en la respiración, ¿no? Muy forzado, ¿no? Y me dijo, no, pues eso es lo que te está pasando, ¿no? Ese es el dolor de cabeza. O sea, esta concentración o este samadhi no tiene que ser esta cosa sufrida y forzada, sino de alguna manera algo mucho más fluido, mucho más orgánico, ¿no? De permitir, casi que más bien permitir que la mente se asiente en un solo punto y ahí se quede, quietecita, gozosa, tranquila, ¿no? Recogida. Ese es un poquito el sabor de samadhi. Es un sabor placentero, es un sabor fácil, gozoso, que tiene que venir como consecuencia de ese recogimiento y de esa tranquilidad natural de los estadios previos, ¿sí? Entonces es una absorción, pero en la conciencia creativa, es una especie de burbujeo de creatividad, de una transformación total de todo el ser, y todo lo que haces está integrado en esa mente creativa. Ahora, lo que es muy importante saber es que esa samadhi es un estado condicionado, ¿no? No necesariamente es todavía un estado trascendental de sabiduría. Entonces se puede perder. En la medida en que depende de un cierto nivel de esfuerzo, un cierto nivel, digamos, como de orientarnos de cierta manera, ¿no? En la medida en que dejamos de hacer eso, se pierde, ¿no? Entonces depende de la energía, que es el tercer factor de la iluminación. Depende de la alegría, que es el cuarto, y depende de la tranquilidad, que es el quinto, ¿sí? Entonces es ese proceso condicionado. Pero en la medida en que profundizamos samadhi, va a surgir y va a desarrollarse upekkha, la ecuanimidad. Y la ecuanimidad llevada a su máximo nivel de desarrollo es la iluminación. Y ahí sí ya no se pierde, ¿no? Ahí sí se alcanza lo trascendental, se alcanza lo incondicionado, y esa es la mente ecuánime, por excelencia, es la mente iluminada, ¿sí? Bueno, pues para terminar, quiero comentar una enseñanza muy, un poquito esotérica, podríamos decir, de algo que se conoce como los 3 samadhis, o bien también las 3 vimokshas. Vimokshas son las 3 puertas hacia la liberación.
Pero se puede decir que, podríamos decir que la experiencia de la iluminación, fíjense, la experiencia de la iluminación, obviamente en 2 frases lo voy a decir y es súper, lo estoy súper trivializando, ¿no? La experiencia de la iluminación es algo profundísimo, profundísimo y completamente inefable. No se puede transmitir con palabras. Pero si quisiéramos simplificarlo y decirlo en pocas palabras, podríamos decir que la experiencia de la iluminación es la posibilidad de ver las cosas tal y como son, de ver todos los fenómenos tal y como son en realidad. Esto parte de la base de que desde nuestra mente no iluminada no estamos viendo con mucha claridad. No estamos viendo con mucha claridad, porque generalmente vemos las cosas como cosas, ¿verdad? Sustanciales, sólidas, ¿no? Las vemos con un cierto nivel de permanencia y de estabilidad, las vemos como permanentes y también las vemos como cosas que nos pueden dar seguridad, que nos pueden dar un sentido de ser, ¿no? Generalmente así es como nos relacionamos con las cosas, los fenómenos con los que interactuamos en la vida, ¿no? Los vemos como sustanciales, como permanentes y como satisfactorios en el sentido de que pensamos que nos pueden dar un sentido de seguridad, ¿no? Nos podemos agarrar de los fenómenos de las cosas para sentir que somos, ¿no? Pero de acuerdo a la enseñanza budista, las cosas no son así. ¿Cómo son realmente los fenómenos? ¿Cómo es realmente la existencia? Básicamente todos los fenómenos están caracterizados por el hecho de que son impermanentes. Todos los fenómenos son impermanentes. Están cambiando, son transitorios, surgen y luego cesan. Todos los fenómenos. No hay nada que no quepa en esta descripción, ¿verdad? Todos los fenómenos surgen y cesan, son impermanentes. Por lo mismo, no podemos decir que los fenómenos sean sustanciales y tengan una esencia inmutable y que tenga una existencia absoluta, independiente de las condiciones, ¿no? Todos los fenómenos son básicamente condiciones que de pronto se congregan y luego se dispersan, ¿verdad? En la medida en que las condiciones necesarias para que surja un fenómeno coinciden, en ese sentido surge el fenómeno, pero ese fenómeno no es otra cosa que esas condiciones. No tiene substancia, no tiene solidez. Entonces todos los fenómenos son insubstanciales. Y por lo tanto, si todos los fenómenos son insubstanciales y son impermanentes, no nos podemos agarrar de ellos, ¿no? No podemos decir, ya, de aquí soy, ¿no? De aquí soy yo, de aquí me agarro y nada va a pasar. No sucede tal cosa. En ese sentido, todos los fenómenos son insatisfactorios, en el sentido de que no nos pueden dar esa seguridad que tanto nos gustaría y que tanto buscamos, ¿no? Entonces, todos los fenómenos son insubstanciales, impermanentes e insatisfactorios. Esa visión, el día que podamos ver la realidad realmente con esas 3 marcas, ese día estaremos en la iluminación, experimentando la vida desde la mente iluminada, ¿sí? Y se dice que dependiendo de cuál de estas 3 marcas, estas 3 características, nos podemos aproximar hacia lo trascendental desde alguna de estas 3 puertas, ¿no? La puerta que tiene que ver con la insatisfacción, con la impermanencia o con la insubstancialidad. Y esas 3 puertas se conocen precisamente como los 3 samadhis. El samadhi, uno de estos samadhis se conoce como el samadhi imparcial. El samadhi imparcial o el samadhi sin dirección. Si nos aproximamos a la experiencia de lo trascendental desde la puerta de dukkha,
desde la puerta, desde la cualidad o de la característica de todos los fenómenos condicionados como dukkha, como insatisfacción. Desde esa puerta, pues fíjense, finalmente, si nos damos cuenta que todo es insatisfactorio, que finalmente nada nos va a llenar, nada nos va a hacer sentir seguros hasta el tuétano, nada nos va a dar esa certeza ni esa seguridad. Pues entonces esta aproximación hacia lo condicionado, hacia lo incondicionado, se convierte en una aproximación equilibrada, sin deseo, ¿no? Completamente imparcial. Esa es el samadhi imparcial, ¿sí? Ahora nos podemos aproximar a lo incondicionado desde la puerta de la impermanencia. Si se fijan, si nos damos cuenta que todo es impermanente, nada es definible en términos últimos, ¿no? No podemos decir que esta vela, que la palabra vela sea un concepto que tiene sentido, ¿verdad? Porque finalmente la vela se va a terminar y de principio a fin, pues no fue más que un proceso que no puede capturarse con la palabra vela, ¿verdad? Entonces, si nosotros le entramos a la experiencia de lo trascendental desde esa claridad, se convierte en el samadhi sin signo o el samadhi sin símbolo. El samadhi en donde los conceptos no tienen sentido, ¿no? En donde no hay palabras, en donde no hay conceptos que puedan describir la realidad. Ese es el samadhi sin signo. Y por último está el samadhi de la vacuidad. Es el samadhi en el cual nos aproximamos a la realidad desde la puerta de la insubstancialidad. Las cosas son insubstanciales. Todos los fenómenos están vacíos de una solidez, de una, pues sí, solidez, ¿verdad? Sustancia. Todos los fenómenos están vacíos de eso. Lo único que hay son un juego de condiciones en constante cambio. Si nos aproximamos a la iluminación desde esa puerta, es la puerta de Shunyata, la puerta de la vacuidad, el samadhi de la vacuidad, ¿sí? Entonces, esos son los tres samadhis que, si se fijan, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de la sabiduría, la posibilidad de ver la realidad tal y como es, desde estas tres marcas de la existencia condicionada o desde estas tres características que son cualidades de todo lo que existe, ¿no? Impermanencia, insubstancialidad e insatisfacción. Inseguridad, podríamos decir, no certeza, ¿verdad? Esas son las tres marcas de la existencia condicionada. Y cada una de ellas está asociada a cada uno de estos tres samadhis que representan la sabiduría de la iluminación aproximada desde diferentes puertas de entrada, podríamos decir. Entonces, pues esta es mi último comentario que quiero hacer sobre samadhi. Samadhi, entonces, es el sexto de los 7 factores de la iluminación, que es uno de los componentes. ¿De qué está hecha la iluminación? Está hecha de eso, de esos 3 samadhis. Está hecha de esa sabiduría. Aquí fíjense cómo ya samadhi se asocia ya de manera muy, muy cercana, así pegadita a la sabiduría de la mente iluminada. Entonces, bueno, pues ahí dejamos la plática del día de hoy. Espero que les haya gustado. Aplausos.